Me da mucho gusto en esta mañana estar aquí con mi querido Luis Elizondo. Muchas gracias, el gusto es mío. Es presidente de la CCE y me ha llamado mucho la atención un programa. Vamos a platicar informalmente bien, claro que sí, de este tema, sin formalidades, de esto que tanto se ha mencionado, que es el nearshoring. Y pues se supone que nosotros tenemos un lugar privilegiado en el mundo, por nuestra ubicación geográfica. Correcto. Desde los años, desde que somos lo que somos como país y tenemos de vecino Estados Unidos y a la quinta economía del mundo, que es California. Correcto. Cuando pasó lo del Tratado de Libre Comercio, quedamos pues en el centro prácticamente habilitados del tratado. Y parece que eso no lo hemos aprovechado. Voy a hablar primero de Tijuana. No es posible que sigamos tirando el agua cruda al mar, como se hace ahorita, teniendo a un lado, repito, a la quinta potencia del mundo, y que en Mexicali no hemos aprovechado. Ha habido esfuerzos que me ha tocado seguir, el Mexicali inducido, el otro plan 30, la visión 2030, no sé, que traían por ahí Juan Ignacio Guajardo, entre otros, y ahora tú con este TNS, Total Nearshoring Solution. ¿Qué es eso, Luis, y por qué? Fíjate, Antonio, que precisamente tiene que ver con lo que hoy se ha vuelto a poner en el centro de la discusión, que es el nearshoring. Tiene que ver con esos cambios geopolíticos que hemos estado viviendo a nivel mundial y que en los últimos años se han acelerado muchísimo, procesos donde primero se globalizaba y ahora está tendiéndose de manera contraria a concentrarse más hacia el propio país, y que si bien buscaba su equilibrio, hemos visto que en los últimos años se ha acelerado y por mucho. Y creo que de ahí es donde vuelve a tomar presencia y preponderancia el hecho de que se estén relocalizando, busquen relocalizarse partes de las cadenas de valor o las cadenas de valor completo que hoy estaban diseminadas en todo el mundo, hablando y pensando como desde el punto de vista del consumidor central, el poder central de consumo de que es Estados Unidos. Y se han estado moviendo, estas decisiones que normalmente son mucho más lentas, se aceleraron muchísimo, entre otras cosas por la pandemia que vivimos, en donde se notó la fragilidad de las cadenas de suministro y donde estuvimos viviendo la ausencia de chips y en consecuencia un montón de productos de todo tipo se sufrió: autos, muebles, ropa, inclusive medicamentos. Y eso lo que hizo fue exponer la situación y reaccionamos más en el sentido de ahí el tamaño y la importancia del concepto de nearshoring. Nuestro comercio depende 80% de los Estados Unidos. Algunos parece que lo empiezan ahora a ver. Mucha gente radical que creo que le deben de reconocer al presidente Carlos Salinas de Gortari, que es el padre del Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial que ahora peleamos tanto. Pero antes del 20 parecía que esto era un proyecto más tangible, porque Estados Unidos traía muchos problemas con China, lo de Taiwán, el tema de los semiconductores, parecía algo natural para Mexicali. Sin embargo, después de Trump, ¿tú crees que debemos hacerlo, pero crees que quizás sean otras condiciones? Todavía lo que tú propones sea, voy a usar una palabra, pertinente, oportuno, pues? Yo creo que sí, al contrario. Precisamente el Total Nearshoring Solution, el TNS, lo que busca en su centro es ampliar capacidades, habilidades para aprovechar el nearshoring y a través de esto generar un cambio o un desarrollo económico, hacer ciudad, etcétera. Más que una fórmula de cómo, tiene que ver con el qué, con la capacidad de poner entre nosotros, entre la comunidad en general, no solamente el empresariado,
sino en toda la ciudad, una visión que estemos compartiendo. Porque lo que sí puede estar ocurriendo es que las formas van a seguir cambiando. Antes del 20 de enero lo veíamos transparentemente de cierta manera y es probablemente que lo veamos de otra. Pero el hecho permanece. La integración de la economía entre la América del Norte es indiscutible, es innegable. Lo que sí puede ocurrir, pueden cambiar las formas, pueden equilibrarse de otras maneras. Habrá pues entonces que estar, por un lado, atendiéndolas y actuando pues para que se acomoden de la mejor manera, claro. Hay que ir o confiar en el capitalismo, en la esencia del capitalismo y del libre mercado. Correcto. Que decía Adam Smith, que creo que es válido. No, finalmente las cosas se van a acomodar a pesar de que Trump sea un autártico. Estos de las economías cerradas, de mercantilismo, ni Adam Smith era tan radical. Pero yo creo que es aprovechar esas oportunidades. Y como que en nuestra región cada quien jala para su lado. Correcto. Los de Tijuana, no quiero ofender. Nuestros primos tijuanos, por supuesto. Pues nos ven así todavía como el pueblo de agricultores. Los de Mexicali, Galicot y todos ellos, allá nosotros somos la metrópoli financiera, ¿no? Y los de Mexicali pues jalan aquí mismo, pues todos para su lado, para su interés. Lo que tú tratas de hacer es que converjan los esfuerzos del empresariado en torno a muchos temas, el tema del agua, el tema del desarrollo, el tema del desarrollo, de hacer ciudad y hacer ciudadanía. Es correcto. Sí, ¿cómo hacerlo? Bueno, hay una, por un lado, insisto, hay una enorme oportunidad. Yo quiero poner en la mesa que es una oportunidad histórica. Hay que aprovecharla para el mejor desarrollo. Y número dos, hay una regla pues infalible. Los stakeholders, los interesados, que somos todos, nos movemos por una regla: el interés tiene pies. Punto. Lo que hay que hacer es estructurar estos caminos, esta estrategia, esta visión, para que todos los interesados, todos nosotros, tengamos esas ganas y conveniencia de estar participando, cada uno de su trinchera. Bien dices tú, si bien hemos tenido grandes esfuerzos y grandes resultados con el Mexicano Industrial Inducido, etcétera, el TNS propone buscar no solamente la parte industrial, no solamente la parte de reserva. Lo que está buscando es eso, crear una visión para pasar en términos de desarrollo económico, de centros de costo y eficiencia, buscar convertirnos en centros de valor. Y eso habla de educación, eso habla de ciudades íntegras, de calidad de vida, mejores sueldos, de una estructura distinta. No solamente está resolviendo el punto fundamental de que llegue la inversión extranjera directa, eso es fundamental, pero no es lo único. Necesitamos hacer ciudad. ¿Qué significa esto? Que venga esta inversión, pero que la vivienda esté cerca. Ocupamos que esté la escuela por adelantada. Ya hemos vivido muchísimo cuando hacemos solo vivienda y no llegan el equipamiento urbano. Ya sabemos los resultados. O cuando está distante el trabajo de la casa. Hoy cerca de 35 millones de dólares en transporte privado, precisamente para ayudar a las gentes de que su vivienda vaya al trabajo. Y esto se resuelve, entre otras cosas, teniendo esta visión integral que el TNS propone: hacer ciudad y hacer ciudadanía efectivamente. Oye, Luis, y cuando se hablaba del Tratado de Libre Comercio hace muchos años, se hablaba de que se requerían ciertos infraestructura periférica para que transitaran las mercancías, que se quitaran muchas regulaciones, que las aduanas fueran eficientes, tener los puertos, tener la gente capacitada. Por eso vino aquello del comité de vinculación, de las competencias, que no son competencias deportivas, sino las competencias laborales, un esquema que se tú sabes que se trabajó muchísimo ya en eso, ¿verdad? Trajo de Europa, de Inglaterra particularmente, se tomó el esquema, el del conocer. ¿Qué
¿Qué hay de toda esta infraestructura humana, material, para coordinarse con el gobierno? Porque si sale uno aquí a la calle, pues vas a ver que están destrozadas. Nuestras ciudades están a nivel país, destrozadas. No es exclusivo de aquí, por supuesto. Precisamente, yo creo que diste unos temas fundamentales y esas son las cosas que más nos animan. Tenemos una historia reciente de muchas acciones, tareas, iniciativas de alto valor, como la vinculación empresarial, Comité Nacional de Seguridad, etc. Tenemos muchísimos trabajos armados. Y lo que ha estado ocurriendo es que cada quien ha trabajado por su parte. No hay recursos que alcancen, recursos económicos, tiempo, dinero, estructura. Lo que se requiere es crear sinergia entre las partes, entre los involucrados, para poder hacer esas inversiones, esas planeaciones y esas ejecuciones de manera compartida. Hay circunstancias que son muy convenientes para nosotros. Tenemos una enorme y una muy buena comunicación con gobierno municipal, estatal, etcétera. Como nunca tenemos una especie de política pública de desarrollo industrial donde hay una cierta visión que podemos aprovechar. Se está hablando de desarrollar vivienda como no se habló en los últimos 12 años, y tú sabes que hay una baja de producción importantísima. Entonces, si lo ves un poquito así, las piezas, tenemos muchas piezas. ¿Tú crees que se acomoden después de este sexenio tan caótico pasado que tuvieron y donde el sector empresarial estuvo callado? Sí. Como momias. Sí, precisamente veo que es muy necesario, y le es necesario a los privados y le es necesario a los públicos. Se necesita desarrollar económicamente el país. Tenemos una perspectiva mínima de crecimiento para este año y para este sexenio. Lo que se tiene que hacer es generar valor, y ahí está el interés. Voy a ir al marxismo. Tenemos en Mexicali trabajo, es correcto, tierra, capital y agua. Agua y energía. Y energía ya. Bueno, parece hoy que tenemos energía. Aunque dice Curjono que ya estamos interconectados hasta con la Patagonia, ¿no? Pero no sé, interconectados. Pero sí es un hecho que tenemos energía, aunque nos faltan temas de transmisión y distribución, tenemos energía, por supuesto. Ahí está precisamente. ¿Ves las piezas? Ya quisiera Tijuana. No, hombre, Zacatecas, Colima. O Hermosillo, San Luis que Potosí. son ciudades que nos llevan mucho. Por supuesto, ya quisiera. Hemos caído en competitividad terriblemente. Correcto. En los últimos 5 años. Por eso necesitamos remontar. Pero ahorita lo acabas de decir, y ahí es donde yo quiero hacer el énfasis. Y ahí es donde el TNS hace la propuesta. Ve los elementos. Por favor, Antonio, dime qué nos hace falta. Un plan. Tienes todo. Acción. Tienes todo. Tierra. Te faltó decir ubicación geográfica con la quinta economía, y suma por favor ya Arizona. Topografía. Tienes una topografía envidiable, te mejora los costos. Tenemos otros lugares donde todo es serranía y hay que cortar para crear trabajo. No aquí, tienes agua. Entonces, si Dios, la naturaleza, o quien haya sido, te dio tantas cosas, ¿por qué no se aprovecha? Bueno, nosotros creemos que lo que las circunstancias nos están poniendo en la mesa es esa posibilidad de desarrollar nosotros mismos nuestro plan. Ya Mexicali ya lo ha hecho. Tú, como muchos otros expertos, conoces que nacimos como una ciudad agrícola y hoy tenemos una actividad industrial importante. Eso no se da solo. Alguien lo imaginó, alguien lo pensó, alguien lo planteó y hoy es una realidad. Esa historia reciente, esas capacidades que hoy tiene Mexicali, ese perfil, es el que nos habilita. Bueno, Mexicali ya ha hecho esto. Mexicali lo volverá a hacer porque tenemos todas las circunstancias. ¿Tú crees que sí se puedan integrar todos estos elementos y la sociedad? No tengo duda. A ver, fíjate que yo cuando veo ahora que traen todo esto de la integración nacional, pues me remonto a aquellos tiempos de Kenworth, donde don Gustavo Vildósola hizo su fábrica, KenFab, para lograr la integración nacional. Pero no podemos volver a esos tiempos, ¿o tú sí crees? Del modelo de desarrollo estabilizador, de cerrar fronteras. Pues es lo que está haciendo Trump con su autarquía. Yo lo veo como una respuesta natural, como en todo.
de que se balancean las cosas hacia un extremo y tienden hacia el otro. Tuvimos una globalización muy fuerte, probablemente en algunos elementos nos fuimos de más y está tendiendo a corregirse, si se puede decir así. Ahora, el interés tiene pies, Antonio. Yo sé. Y eso lo que hace es que termina por determinar dónde se deben acomodar las cosas. Te voy a hacer una pregunta que no creo que sea difícil de que me des tu opinión. No. ¿Cómo es posible que hablemos de esto cuando como sociedad, como gobierno, corrimos a una inversión de 2,000 millones de dólares? Correcto. Histórica, que porque no teníamos agua, cuando esa inversión requería 10 millones de metros cúbicos y en el valle se desperdician por distintas razones más de 400 millones de metros cúbicos para poner más de 40 plantas como esa. ¿En qué momento hicimos eso? Tengo un gran amigo allá en la Ciudad de México, periodista, fue considerado el mejor reportero de México en su tiempo, Elías Chávez, el que hizo aquella entrevista en Argentina a López Portillo cuando andaba con la Sacha. ¿Te acuerdas de la Sacha? Sí, como no. ¿La viste en el cine? No la vi en el cine, pero sí en otras partes. En la tele la vi. Oye, le hizo aquella entrevista de... soy el último presidente de la revolución, en proceso lo sacó en primera plana, y me dijo un día cuando pasó esto: oiga, maestro, ¿cómo son pendejos en tu rancho? ¿Cómo cometimos esa barrabasada? ¿Y cómo estar hoy hablando de que venga la inversión, pues después de que pateamos de la manera más estúpida una inversión como esa? Sí, yo creo que ahí se juntaron piezas, evidentemente, cuando ves la matemática, por así decirlo, cuando ves los elementos. El tema del agua no es un tema, o no fue un tema, fue un pretexto, fue una herramienta que utilizaron temas ideológicos con otra naturaleza, pero no tiene nada que ver con el desarrollo económico, no tiene nada que ver con el bienestar de los cachanías y su gente, absolutamente nada que ver. Y eso es lo importante, hay que tratar de ver no las cosas como son, no como un mito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que nos faltó ser mucho más propositivos, yo creo que nos faltó ser precisamente, tener mucho más claro y contundente. Y quizá del gobierno igualito, también socializar el tema. Por supuesto, no tengo duda que se debió haber socializado como se intentó. Con eso se dice socializar, que no sé exactamente eso qué quiere decir, pero por lo menos dar a conocer a la comunidad la importancia de la inversión, el desarrollo, tanto de la empresa, del gobierno y de mucho del sector. Ahora, y hay un elemento que duele muchísimo, tal vez muchísimo más, y es importantísimo la cantidad de dinero que se venía a invertir y que se tuvo que mover. Más importante, lo que significaba para nuestro nivel de juego. Es decir, a entrar a niveles de acción a nivel global, conectado lo local con lo global, de esa manera es muy importante. Vamos a tardar un tiempo para poder estar en calidad y capacidad de poder hacer obtener esas oportunidades entre nuestras manos de nuevo. Precisamente ahí está la invitación, ahí está la propuesta. Ve los elementos, historia, el perfil de la ciudad, la edad promedio que tenemos en Mexicali, somos muy jóvenes. Las universidades. Tienes las universidades públicas y privadas de primer orden. Tienes la tierra, topografía y el agua. Entonces, los elementos per se están listos. Lo que puede ser o positivo o negativo es lo que haga con ellos. Entonces, esa es la propuesta. O sea, como dice el Evangelio, Dios te dio los talentos. Aprovéchalos, te van a pedir cuentas. Y yo creo que muchos de esos talentos los enterramos o los estamos enterrando en lugar de ponerlos a producir. Hay que tomar riesgos que es lo que hemos hecho. Pues qué interesante. Este plan, así rápidamente, ¿qué etapas tiene? Mira, déjame decirte que de manera integra por lo menos 5 grandes cajones. Uno es, o capítulos, la reserva territorial, la ciudad, que se está estudiando, está trabajando. Hemos estado ayudando a
al municipio a actualizar y renovar herramientas de planeación como el programa de desarrollo urbano del centro de población. Se están actualizando los cinco reglamentos municipales para desarrollo urbano, incluyendo la creación del de condominio. Reservas territoriales junto con el concepto de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. Eso es los caminos, el tratamiento de aguas negras, el uso inteligente integral de aguas negras, lo mismo tratando de desarrollar un hub energético para poder maximizar las posibilidades tecnológicas que hoy tenemos, el equipamiento urbano, ¿a qué se refiere? Escuelas, comercio, guarderías, policía. La gente no podemos vivir de las puras casitas del trabajo, hay todo un set que se tiene que resolver. Servicios urbanos, pues obviamente el transporte, salud, educación que funcione. Es una segunda pieza importante. La tercera tiene que ver con probablemente el tema fundamental, talento y educación. Talento y educación para precisamente actualizar y desarrollar a nuestra gente local y a toda la que ocuparemos y ocupamos que esté llegando para Mexicali. Educación dual, todo el incremento de las habilidades, como estás diciendo tú, el propio idioma, etcétera. Se está trabajando eso como el tercer capítulo. Sustentabilidad, donde hay una visión responsable de utilizar los recursos actuales, pero sin tener que comprometer el futuro de nadie. Y el número final, el quinto pilar, es lo que le llamamos seguridad. Y tiene que ver mucho con lo que decías ahorita de hacer ciudadanía. Y más que seguridad, que se refiere exclusivamente que sea la policía, claro, la infraestructura y el equipamiento, por supuesto, pero tiene mucho más que ver con derechos y obligaciones. Cómo desde el principio, al generar ciudad, al generar proyectos de ciudad, tengamos muy claro y disfrutemos de nuestros derechos cumpliendo con las obligaciones. Esos ejemplos ya pasan. Qué bien. Ojalá se pueda coordinar y que cada quien haga su rol, como en el juego de Juan Pirulero. Sí. Sociedad, correcto, Estado y mercado. Y mercado, el capital, por supuesto. Quedan muchas cosas, por ejemplo, hablar de CFE o de las comisiones estatales de servicios públicos, pero eso será en otra ocasión. Con mucho gusto, sigamos hablando. Seguiremos platicando antes del 15 de marzo. Antes del 15 de marzo, exactamente. Gracias.